videoblog de Desoxigenado. Hoy hablaremos sobre el mes de febrero. ¡Sí! ¡Se viene febrero! Un mes donde tu mamá se va a comprar tus útiles escolares. ¡En vez de carnaval! ¡Los febreristas están rindiendo! ¡Y también los perros vuelven de sus vacaciones! Cristian, vení, vamos a jugar PlayStation. Mira, solo boludo, ni en pedo, no voy a poder. Yo estoy estudiando como loco porque me quedé en febrero, boludo. El domingo, claro que sí, yo puedo el domingo, los lunes, martes y miércoles también. ¿Comienza la clase? ¡Comienza la clase! Lo peor de febrero es que termina tus vacaciones y llegó el momento de pisar tierra. Ese momento donde vos te vas acostumbrando, ¿verdad? Te despertás a las 9, a las 10 de la mañana, te desayunás cualquier cosa, almorzás a las 2 de la tarde, ¿verdad? Entre los perros, y de noche te vas y joda. Pero llegan las clases y es diferente. Me tengo que ir a clase, loco. Mamá, allá en el shopping hay un champion ahí que me quiero comprar. Para el campeón, no te olvides que hay lista de útiles, uniformes, la inscripción, la matrícula, los pasajes. Acuérdate que subía 2.400 el pasaje. La plata para tu recreo en la cantina, chicle, caramelo, tu pendeja, la plata para el nene que te hace bullying en el colegio, mini carga. Eso es el tema de febrero. Algunos los perros no saben, boludo, los gastos que tiene tu vieja. Aparte del fucking pasaje que subía 2.400. Sumalo lunes a viernes, un mes, boludo, es plata. Los padres son los que sienten más en el mes de febrero. También se vienen los carnavales. Boludo, vamos a una encarnación, boludo. La camioneta de mi tío, boludo. Claro, boludo, es carnaval. Carnaval, futebol. Y el tema legalmente es que los perros de encarnación vayan a pegar los perros más caros como los hoteles, ¿verdad? Los hoteles son carísimos, alzan los precios de las comidas. Yo creo que se debería aprovechar el turismo cada fin de año, entre enero y febrero también, en Encarnación. Y no solamente Encarnación, ¿verdad? Diferentes puntos y ciudades del país. Hola, yo estoy llamando de Asunción y quiero reservar una habitación para una noche para una pareja. Hola. No, 100.000 la noche nomás está, mi amigo, de temporada baja, pues. Hola, sí, ¿qué tal? Quiero pasar el verano en el hotel de ustedes. Ya, viste que es temporada alta. Estamos cobrando 500.000 venir por noche. No incluye desayuno. Sí, boludo, nosotros en la costanera, boludo, así, todo entre los capés, entre las armas, ahí nos manifestamos, ahí canuto más, boludo, fumamos en Stone y le robamos a los perros, boludo. Febrero es el mes más productivo para nosotros, boludo. Aparte nosotros robamos en familia, boludo, todo así. Ahí en las chacas, loco, en todos los perros, boludo, ¿sabes? Los canutos. Lo bueno de febrero es que por fin se cobra el sueldo. Ya que se llega al post-aguinaldo. Todos sabemos que enero es un mes donde Enrique Aguirre sale, loco. Y en febrero, por fin cobras tu plata, loco, cobras tu sueldo. Pero con el sueldo de febrero te pasas pagando todo lo que usaste en las vacaciones de enero. Yo me llamo Doña Fulgencia. No, y acá el muchacho viene con una panada milanesa, eso no viene lo pagar. Y ahora que viene el mes de febrero, por fin le voy a cobrar a los perros. Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter, @desoxigenado. Tampoco se olviden de seguirnos en Facebook, facebook.com/desoxigenados, y compartir nuestros videos con tus amigos. Y como todos saben, nosotros estamos armando un sorteo para que los perros, para los seguidores de Desoxigenados. Y el ganador es ¡Nando Fleitas! ¡Vamos, Nando! 504 es el número del afortunado ganador, Nando Fleitas. Muy bien, y también te decimos, Nando, que lo puedes pasar mal a retirar la pizza del local. Así que fíjate ahí abajito, vamos a tener la dirección de la pizza, te vas con tu cédula y retiras tu pizza con una sangría, loco. Gracias por ver este video y no olvides de compartir con tus amigos. Nos vemos en el próximo vlog. Mi mamá.